Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maximiliano Acoto, para los que no me conocen. Soy MVP en SQL Server en el año 2005 y trabajo en consultoría de este producto ya hace unos cuantos años. La idea de hoy es mostrarles cómo con el Management Studio podemos analizar algunos problemas de performance de nuestra instancia o de nuestras instancias de SQL Server, ¿no? Esto que vamos a ver no solamente funciona con SQL Server 2008 y 2008 R2, sino que también se puede aplicar a SQL Server 2005. O sea, a partir de la versión 2005 del SQL Server hay algunos cambios importantes con respecto a toda la arquitectura del producto, y una de las cosas que se incorporó fueron unas vistas dinámicas, la cual el SQL Server va guardando información constantemente hasta que se reinicia el servicio del SQL. Cuando se reinicia el servicio del SQL, esas vistas o la información de esas vistas es truncada, ¿no? Dentro de estas vistas vamos a encontrar, por ejemplo, información como la query que más tardó, la ejecución de queries, los stored procedures, los índices que tenemos, el faltante de índices por tablas. Hay un montón de estas vistas y son muy útiles a la hora del monitoreo. Aquí les dejo mis datos, me pueden contactar vía blog o también vía Twitter, pero directamente vamos a ir pasando a la presentación, ya que hoy tenemos muy pocos slides. La idea del webcast de hoy es basarlo 100% sin ejemplos y después pasar a las preguntas. Les comento que esta tool o este tipo de forma de analizar performance para mí es muy habitué, y propuse dar esta charla porque en muchas empresas me doy cuenta que no se conoce esta funcionalidad tan importante que tiene el Management Studio. Yo acá lo que tengo es un Management Studio instalado en mi máquina, conectado a una instancia de SQL Server. En este caso es un SQL Server 2008 Release 2. Si vamos a las propiedades, vamos a poder encontrar que es un R2 con el 64 bits, la versión developer del producto. Estas son las vistas que yo les comentaba, que aparecieron en 2005 y las cuales nos pueden ayudar a buscar mucha información. Por ejemplo, acá una de las vistas internas dinámicas nos muestran estadísticas de queries, como lo estamos viendo acá, pero hay muchas otras vistas que tenemos en nuestro sistema. Si ustedes ponen sys.dm, van a ver aquí en DM una cantidad de vistas impresionantes, donde van a poder monitorear todo el SQL Server. Y lo importante de esto es que SQL está levantando acá la información sin que nosotros hayamos prendido ninguna traza por defecto. ¿Qué nos da esto? Esto es un cambio conceptual a lo que pasaba antes de SQL 2005, ¿no? O sea, cuando uno se encontraba en una instalación y dice, mira, tuve tal problema de performance, lo que hacíamos habitualmente era levantar un profiler, pero ya había pasado seguramente el problema de performance, ¿no? Entonces, teníamos una visión muy parcial de la cosa, o teníamos que esperar a que se repita el problema. Con esto, como el SQL va acumulando información en estas vistas hasta que no se reinicia el SQL Server, lo que nosotros vamos a poder obtener es información muy valiosa para poder hacer análisis de performance. Entonces, o bien ustedes pueden usar las vistas con queries, van a encontrar muchas queries en la web, de hecho hay muchos documentos de Microsoft sobre cómo usar las DMV, las unificaciones cada una de las DMV, etcétera. O bien lo que podemos hacer es trabajar con el Management Studio y los reportes del Management Studio, que internamente van a usar gran parte de estas DMV que yo les estoy mostrando por aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, yo no tengo ningún profiler levantado en esta instalación, llego a esta nueva instalación o estoy administrando esta instalación y lo que me dicen básicamente es que estamos teniendo algún problema de performance. Entonces, yo lo que quisiera analizar es por dónde viene ese problema de performance y poder empezar después a trabajar en las acciones correctivas. Esto que vamos a ver aquí nosotros de los reportes no reemplaza para nada al profiler. El profiler hace otro tipo de cosas. Lo que sí esto me ayuda en la tarea preventiva y no
que decir, tengo el problema, tengo que poner profiler, tengo que ver qué sucede. Yo ya aquí sin poner ningún profiler ni nada, yo puedo estar haciendo un buen análisis de lo que le está pasando a la instalación del SQL. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se ejecutan estos reportes. Van a encontrar varios reportes, hay muchos reportes, y dependiendo en qué lugar nos posicionemos en el Management Studio, es qué reporte nos va a habilitar. Si nos posicionamos a nivel instancia en el Management Studio y hacemos botón derecho del mouse, nos vamos a encontrar con la opción de reportes. Esta opción de reportes tenemos los reportes estándar, que son todos estos que están aquí, que ahora vamos a empezar a ver cada uno de ellos, o la gran mayoría, y después los Custom Report. Si yo le hago clic a Custom Report, el Management Studio me va a pedir que seleccione cuál es mi RDL. Básicamente lo que utiliza Management Studio es Reporting Service como generador de informes, sin tener instalado obviamente Reporting Service en la máquina cliente, porque lo hace en lo que se denomina la parte de Reporting Service standalone o de forma totalmente desconectada. Entonces yo me podría armar mis propios reportes de administrador y poderlos ejecutar desde el Management Studio. O bien, ejecutar lo que ya me trae la propia herramienta. El primero de estos reportes es uno de los más interesantes y lo que me va a mostrar es un dashboard de todo mi servidor. Si yo hago clic aquí, yo me voy a encontrar con un dashboard, o sea, con un análisis muy global de cómo está configurado este servidor y qué es lo que está pasando a grandes rasgos en este servidor. Por ejemplo, me está diciendo cuál fue el startup del servidor, cómo se llama la instancia, cuál es el producto que tengo, qué edición tengo, si está en clúster o no está en clúster el servidor, si tengo el full text instalado, si el AWE lo tengo prendido, la cantidad de procesadores de cores instalados en el servidor, el collation. Pero una de las cosas interesantes que esto trae es, por ejemplo, esta opcioncita que está acá. Ven que dice, mostrame todas las configuraciones modificadas del default. ¿Qué quiere decir esto? Que después de instalar el SQL Server, alguien ha tocado las configuraciones del SQL. No está ni bien ni mal, dependiendo de qué es lo que hayan tocado y para qué. Entonces, si yo clico acá, yo por ejemplo me estoy encontrando con todas las opciones que se han modificado del SQL Server que no respetan el valor por defecto y me está indicando cuál debería ser su valor por defecto. Por ejemplo, acá se le ha seteado que el servidor consuma 512 MB de RAM como máximo, cuando su valor por defecto es tal, que el mínimo de memoria sea 16 cuando el valor por defecto es 0, y así con cada uno de ellos. Esto es muy piola porque a veces uno se encuentra con issues de performance porque nos empezamos a toquetear el SQL Server siguiendo algún post en algún blog, leyendo alguna nota y no interpretando bien para qué se toca cada uno de los seteos, y esto nos hace un assessment, decir, mira, todo esto lo has toqueteado, veamos si está bien o está mal. Es muy interesante. Después tenemos una vista a grandes rasgos de cómo es el consumo de CPU en esta instancia, básicamente las bases de datos, cómo están consumiendo CPU acá y cómo están consumiendo disco cada una de las bases de datos. Si tengo queries ad hoc, el porcentaje de queries ad hoc, y si tengo cada una de las bases de datos, cuál es el porcentaje. Si tienen muchas bases de datos, este grafiquito va a ser casi muy difícil de visualizar, pero sí vamos a tener otra información después más detallada que nos va a permitir hacer un análisis mucho más profundo. ¿Cuál es una de las ventajas que tienen cualquiera de todos estos reportes que vamos a estar viendo? Es que ustedes pueden hacer un botón derecho en el reporte, exportar y generar un Excel o un PDF. Entonces, en muchas ocasiones, si somos el administrador de base de datos y queremos emitir un informe al área correspondiente, simplemente podemos acá generar el PDF y aclarar nuestras recomendaciones. En otros reportes un poco más complejos, como los que vamos a ver a continuación, los podemos exportar a Excel para después trabajarlos y hacer filtros en el Excel más detallados. Entonces, y a su vez también obviamente lo pueden imprimir si les interesaría tenerlo de forma impresa. Este es uno de los primeros reportes y en los cuales yo empiezo a trabajar con los problemas de performance. Miro el dashboard, me fijo cómo es la configuración, analizo qué se tocó, pregunto por qué se tocó, sobre todo si son features que impactan en performance,
Y me fijo básicamente, bueno, cuántas bases de datos hay activas acá, cuántas transacciones tengo activos en este momento, cuántas sesiones estoy teniendo activas, si hay trace funcionando, siempre van a tener uno que es el default de SQL Server. Si tienen más de uno, bueno, ya sé que hay un trace por debajo corriendo y qué es lo que está sucediendo con eso, ¿sí? Bien, veamos otro reporte. Otro de los reportes muy interesantes son todos los que dicen performance, que hay varios de ellos. Hay de los que tengan que ver con análisis de disco, con los análisis de CPU, y básicamente los pueden tener ordenados en totales o en promedios. Entonces, yo estoy acá a nivel instancia. ¿Qué quiere decir? Que el reporte que vamos a estar viendo acá, por ejemplo, yo saco Performance Top Queries por Total I/O, lo que me va a estar mostrando es cuáles son las queries que más consumo de disco han tenido en la instancia de este SQL Server. Todavía no llegamos a poderlo ver a nivel de base de datos, que también después lo vamos a ver con otros reportes, ¿sí? Esto me saca un ranking 10, van a ver que hay, digamos, 10 aquí, donde me muestra el total de consumo de I/O y el total y en los promedios de esas queries. Esto es muy interesante para poder analizar, ¿no? Decir, bueno, mira, a ver, la query 1 tiene mucho consumo de I/O, quiere decir que cualquier cosa que yo toque en la query 1 voy a tener un impacto sobre mi sistema en general, ¿no? Si tengo problemas de disco, o sea, problemas de disco de lentitud de disco. Y los promedios, lo que nos va a indicar los informes de promedio es que cada vez que corramos algún proceso que el promedio es muy alto, si se está corriendo en un horario centralizado, vamos a hacer que ese proceso seguramente esté afectando a otro. Con lo cual es bueno trabajar con los dos. Pero siempre tengo un ranking 10. ¿Qué tengo aquí? Además del ranking 10 que me muestra gráficamente cuáles son los que tienen los problemas, yo tengo detalle de eso, ¿no? Por ejemplo, vemos la query 1, vemos cuál es el texto de la query 1, vemos el total de lecturas, acá en este caso me está diciendo que son 115.000 operaciones de I/O, pero yo le hago clic aquí, voy a ver un detalle un poco más amplio, donde por ejemplo me va a decir cuál fue la última fecha de ejecución de esta operación. Por ejemplo, me está diciendo que fue ahora, ¿sí? 27 del 9, 5:51 fue la última fecha de ejecución. ¿Cuánto fue el total de CPU acumulado? El promedio de CPU y también lo mismo para lo que es disco. Me dice que se ejecutó 3 veces desde que fue compilado con este query plan. Entonces, con esta información yo no solamente sé que está primero en el ranking y quizás debo atacar a esta query, sino si me conviene, porque quizás la última fecha de ejecución de esta query fue hoy a las 4 de la mañana y es un proceso nocturno y no me interesa atacarlo, o me interesa darle otra prioridad, no solamente atacarlo. Y así vamos a ver con cada una de ellas. Fíjense que el query 2 va a pasar exactamente lo mismo, y por cada uno de ellos yo voy a tener la información detallada hasta llegar, digamos, al ranking 10, digamos, de donde tengo los datos, donde yo debería trabajar. Entonces, este reporte es muy interesante porque en un simple pantallazo yo sé cuáles son los 10 procesos que más consumo de I/O tienen. Si yo trabajo yo soy el DBA y tengo un departamento, digamos, de desarrollo, quizás lo que deba hacer con esto, si yo no soy el que hace tuning, es simplemente exportarlo a Excel o exportarlo a PDF, devolvérselo al área de desarrollo y decirle, chicos, trabajen en estos 10 procedures porque, digamos, son los que más consumo tienen, ¿no? Obviamente que vamos a tener que poner un punto de quiebre, siempre vamos a tener un 10 acá, o sea, siempre va a haber 10 ejecuciones. El tema es cuánto consumo de disco tienen. Acá tengo, por ejemplo, 115.000, puedo tener millones de lecturas y eso está afectando mucho la performance. Entonces, dependiendo de otros contadores que yo después vamos a ir viendo también con el Management Studio, o si lo han tomado desde un Performance Monitor y determinan que, por ejemplo, el disco F tiene mucho throughput, bueno, voy a tratar de sacar después este informe para ver cuáles son los que más throughput consumieron, ¿sí? Ok, así como vimos este reporte,
tenemos también reportes, donde van a hacer lo mismo por CPU. Ahora estamos analizando las queries que más CPU consumieron a nivel del servidor. Recuerden que el I/O, si yo tengo la base de datos, varias bases de datos, y una base de datos está en una LUM, otra base de datos está en otra LUM, y otra base de datos está en otra LUM, puedo hacer un análisis de decir, bueno, también está pegando a la LUN H, es la que más consume, pero no me impacta en la performance porque es una LUN que no está, por ejemplo, en la base core del sistema. Ahora, el CPU es compartido para toda la instancia que tenemos aquí, y si hay una aplicación que está consumiendo mucho CPU, le va a estar pegando a todas las bases de datos seguramente. Entonces, aquí también hacemos el mismo análisis, nos va a tirar el mismo resultado, ¿sí? O sea, nos va a tirar el top 10 de las queries. Puede ser que coincidan las queries que mayor I/O tuvieron, que también estén en este segundo reporte, como es el primer ejemplo, con lo cual acá lo que nos estamos encontrando es contra una query que está teniendo un costo muy elevado para nuestra instancia de SQL Server en las dos mediciones que hemos hecho. Y también trabajarlos del lado de CPU, ¿sí? Entonces, uno de mis objetivos es, yo tengo un consumo de CPU promedio del 60%, del 70%, del 50%, y quiero bajar eso, debería empezar, por ejemplo, por este reporte, y empezar a trabajar sobre el top 10 que aparece aquí. Otro de los informes que vamos a encontrar, bueno, lo pueden ordenar por totales o por promedios. Estos son exactamente iguales, pero por totales o por promedios. Ahora bien, esto fue a nivel general y sacamos un top 10. Es como para decirnos, concentrate en estos 10 porque estos son los 10 más caros. Ahora yo que hacer un análisis completo y no concentrarme en 10 solo, si quiero concentrarme en todo lo que le pasó al servidor, voy a tener otros de performance. Uno de performance que analizan ejecuciones batch. Las ejecuciones batch básicamente son aquellas ejecuciones ad hoc, un select, un insert, un update embebido en la aplicación y no en nuestro procedimiento. Entonces yo ejecuto, por ejemplo, este informe que está aquí, a nivel instancia, me va a estar mostrando otro reporte, donde me va a estar diciendo, esto es el consumo de CPU promedio, estos son lecturas, estos son escrituras, y acá me está dando un numerito. Este numerito que me está dando acá es el número de query que vamos a ver acá abajo. Y también vamos a ver representado estos números en las tortitas que estamos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá lo que estoy observando es que la query 17 tiene un promedio de lecturas muy alto. Entonces, lo que yo voy a poder hacer es bajar, y acá ya no tengo el top 10, yo que tengo todas las queries que se ejecutaron en todas las bases de datos, por ejemplo, la 17, y ver qué es la query 17. Esta query 17 tiene un consumo de I/O muy alto y hacer, digamos, el análisis que estábamos haciendo antes. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá no tengo ya el top 10, tengo todo lo que se ejecutó hasta este momento en la base de datos y haciendo un análisis mucho más integral por objeto, no solamente el top 10. Ahora bien, si yo ejecuto Store Procedures, no me sirve mucho este informe y lo que vamos a tener es otro informe que me va a hacer lo mismo con estadística de Store Procedure. Este informe me está sacando a nivel instancia de SQL Server, Performance, Object, Execute and Statistics, me está sacando a nivel instancia de SQL Server las mismas estadísticas, pero usando los Store Procedures. Fíjense que son Store Procedures, pueden ser Store Procedures o funciones, ¿no? O sea, triggers, ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que tiene interesante esto es que además me aparece un porcentaje. Entonces, lo que me está diciendo es, del total de CPU consumido en todos estos procesos, este representa el 54% y este representa el 15% y así sucesivamente. Estamos viendo, fíjense que varias bases de datos, la MSDB nos apareció como un proceso, Adventure World, etc. Esto también lo vamos a poder hacer análisis a nivel de base de datos. ¿Qué es lo importante de esto? Muchas de las cosas que a veces yo me encuentro, que cuando vemos, por ejemplo, un 54% y preguntamos qué es esto, es un proceso que no es de la aplicación o del core de la aplicación. Muchas veces pasa que
los procesos que más consumen son procesos que arreglan algo, procesos que mandan mails, procesos que hacen controles, y no el core quizás nativo de la aplicación, y nos encontramos con algunas sorpresas. Entonces, tenemos, digamos, a nivel CPU, por ejemplo, eso, y van a ver que a nivel disco también van a tener lo mismo. Del total de I/O, ¿cuál es el porcentaje? Por ejemplo, este del 54% de CPU consume el 29% de I/O de toda la instancia de SQL Server. Si yo a estos controles le hago clic aquí y los voy abriendo, voy a tener mayores detalles de, por ejemplo, las lecturas o las escrituras que está haciendo ese store procedure. Entonces, fíjense cómo con 4, 5 o 6 reportes estamos teniendo un análisis muy bueno de lo que le está sucediendo a nuestra instancia de SQL Server. Y acá no levantamos profiler, no tuvimos que hacer query raras, entonces son reportes que ya están en el Management Studio. Ustedes ya los pueden estar utilizando, más en este momento, si están conectados y tienen permisos para ejecutar esto, van a poder estar repitiendo esto mismo que yo estoy haciendo aquí sobre sus propios servidores. Entonces, tenemos más reportes. O sea, tenemos de performance. Después, por ejemplo, podemos ver cómo se está consumiendo la memoria, cómo es el consumo de memoria de nuestro SQL Server, qué componentes están consumiendo la memoria de nuestro SQL Server, el caché, cómo está el memory clerk, o sea, cómo tenemos cada uno de los componentes, qué parte de la memoria consumió, y con esto ya estamos haciendo un análisis más fino, por ejemplo, de lo que sucede en la RAM de nuestra instancia de SQL. Muy bien. Por ejemplo, vamos a agarrar y cerrar un poquito todos estos reportes y supongamos que yo tengo aquí alguna operación, como por ejemplo algo como esto, iniciar una transacción, hacer un update a esa transacción y después dejarla activa esa transacción. Esto es lo que sucede siempre en nuestras bases de datos. Yo lo estoy haciendo acá en cámara lenta para que podamos observar los reportes que otras cosas me dan. Si yo voy acá a reportes, se van a encontrar con algunos reportes que tienen que ver con bloqueos. Muchas veces tenemos problemas de bloqueos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, mostrame todas las transacciones en este momento que, digamos, que se están bloqueando o qué operaciones, ¿sí?, están generando más bloqueos. Fíjense, la transacción más vieja, ¿sí?, la transacción que más bloqueos está generando. Después tenemos acá operaciones como, por ejemplo, mostrame todas las conexiones, mostrame todas las conexiones más viejas en la base de datos. ¿Por qué esta conexión tiene 5 días en la base de datos? Nunca se desconectó. ¿Qué pasó acá? Las conexiones que más lecturas ahora están haciendo. Si se desconectó, obviamente que ese dato después lo vamos a perder, ¿sí? Pero es en vivo lo que tenemos. Entonces tenemos algunas tablas que acumulan, algunos reportes acumulados, algunos reportes que están en vivo a lo que estamos haciendo, y con toda esta información podemos mejorar nuestro análisis. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, me hace un análisis a nivel instancia, si me ocurre hacer un análisis, ¿sí?, a nivel base de datos? Por ejemplo, si yo voy a base de datos y voy a Adventure World 2008 o Adventure World 2008 R2 o a cualquier base de datos, y voy acá, también voy a encontrarme los reportes. Acá van a aparecer otro tipo de reportes porque estoy posicionado sobre la base de datos. Por ejemplo, si yo quiero ver aquí el uso de las tablas de esta base de datos, me va a mostrar un listado de las tablas ordenadas de mayor a menor. O sea, esta es la tabla que más datos tiene a nivel, no a nivel registro, sino, digamos, a nivel de lo que pesa la tabla, y así con cada una de ellas. Fíjense que además de eso, tenemos otros reportes. Cómo se usa el disco en esa base de datos, dónde estamos usando el disco, cómo está cada tabla, el prime. Acá tengo, digamos, una sola partición. Bueno, cómo tengo esa partición armada. Vamos a poder observar más reportes, las transacciones digamos,
esta base de datos, los bloqueos de esta base de datos, la ejecución de objetos de esta base de datos. Ahora yo estoy ya analizando ese reporte macro que veíamos antes a nivel base de datos, y acá me está sacando todas las ejecuciones de store procedures solamente de la base de datos que estoy viendo, y también teniendo los porcentajes. Entonces ya estoy haciendo un análisis más puntual de mis problemas. También vamos a poder encontrar otra serie de reportes, como por ejemplo cómo se están usando los índices. Digo acá, ok, cómo están usando los índices dentro de esta base de datos. Me va a mostrar un listado de índices, tabla por tabla, qué tipo de operaciones se están haciendo en los índices. Si tiene muchas búsquedas, es un buen índice comparado contra las otras operaciones. Si el índice tiene muchos scans, lo estoy usando de forma ineficiente. Si acá no aparece un índice, quiere decir que no lo estoy usando. Entonces tenemos información que nos permite, digamos, de esta forma tan sencilla, poder monitorear y mejorar la performance de nuestro servidor. Bueno, hay varios, van a poder encontrar varios acá. En la ejecución de estadísticas, análisis físico de los índices, le falta hacer un reveal al índice, o por ejemplo, le falta hacer un reorganize al índice, ¿sí? Porque acá me está tirando todos los índices y me dice, mira, este índice yo recomiendo que le hagas un reveal, o sea, lo vuelvas a reconstruir el índice. Esto lo que está tomando es el nivel de fragmentación del índice para poder tomar esta determinación. Si hacemos clic aquí vamos a ver ese detalle. Entonces, con estos informes, la verdad que se puede trabajar de una forma muy proactiva y muy eficiente. Otra de las cosas que nos permite el Management Studio, además de estos reportes, que no vieron que están a nivel instancia, a nivel base de datos, pero por ejemplo si me voy acá a nivel seguridad, a nivel logins, van a encontrar algunos reportes. Por ejemplo, fallas de login. Entonces acá yo no tengo fallas de login, pero yo podría estar analizando cuántos login fallidos estoy teniendo en mi sistema. Cuántos login fallidos por hora estoy teniendo en mi sistema. Supongamos que yo acá tengo algún login M1 y vamos a hacerlo fallar. M1, vamos a hacerlo fallar un par de veces, como poder reflejar algo en ese informe. Y si voy acá a este informe que está acá y lo refresco, ahora yo estoy obteniendo, ven, que tal día, tal hora tuve 4 intentos de login fallido. Entonces, esto me puede estar dando un pantallazo de si me están hackeando mi SQL Server o si intentan hacer alguna de esas operaciones. Otra de las herramientas que tenemos dentro del Management Studio para analizar performance, pero esta ya de una forma en caliente, o sea, qué está pasando en este preciso momento, ahora, es el Active Monitor. Este Active Monitor sí, solo sí está en SQL Server 2008 y 2008 R2. Si yo hago clic aquí, Active Monitor, lo que vamos a estar viendo en este preciso instante es el consumo de CPU de este servidor, los tiempos de espera de este servidor, o sea, en recursos, cómo se está moviendo el I/O a nivel base de datos y la cantidad de requests por segundo que están sucediendo. Entonces, yo acá voy a poder definirle, por ejemplo, cada cuánto quiero que sea el intervalo de refresco. Puedo decirlo, bueno, cada 1 segundo, cada 5 segundos, y ahí empieza ya la información a tener actividad. Podemos, por ejemplo, agarrar acá y vamos a hacer así. Así lo que hacemos es darle un poco de actividad a nuestro proceso. Vamos a agarrar por aquí. Y hacer, por ejemplo, un select acá. Y entonces en el Active Monitor lo vamos a estar viendo que esto está, digamos, procesando. Podemos agarrar, por ejemplo, y ejecutar acá en carga alguna consulta media pesada, como esta que está aquí, como para que vean que si yo veo el Active Monitor, ven, para lo que yo estoy viendo es consumo de CPU. Puedo ir a procesos aquí, acá estoy viendo los procesos, puedo filtrar los procesos, puedo ordenar los procesos, puedo agarrar a un proceso y decirle, mira, hace un kill
o levantar un profiler y seguirlo en profiler a este proceso. Esto básicamente lo que va a estar haciendo es con el número de SCP-ID levantar un profiler con un filtro SCP-ID. Pero fíjense que tenemos información como los tiempos de espera que están pasando ahora y el acumulado de tiempo de espera. Yo lo ordeno por acumulado de tiempo de espera. Lo que me está diciendo esta instancia de SQL Server es que el buffer de I/O es el que más SQL Server tuvo que esperar, ¿sí? Así, por ejemplo, podemos ver el buffer de I/O, el CLR, en este caso el Network I/O, bloqueos. Bueno, dependiendo, digamos, el problema que ustedes tengan en la instalación, va a ser cuál es el tiempo de recurso de espera que más tengan, ¿sí? También van a poder estar analizando las queries recientes que se están instalando, se están ejecutando. Esto es lo que se está ejecutando en este momento. Y a cada una de estas queries también podemos ver, por ejemplo, el plan de ejecución de esta query o editarla en un texto y seguir la query desde acá. Esto la verdad es una herramienta de monitoreo muy piola, ya que si por ejemplo quiero ver el plan de ejecución de esa query, vi que consumía mucho, estoy viendo el plan de ejecución de esa query. Entonces, desde el Management Studio, con los reportes, con el Active Monitor, la verdad que hoy los administradores de base de datos o los que hacemos monitoreo no tenemos excusa para saber lo que le sucede a nuestra instancia de SQL Server. El profiler va a seguir existiendo, se utiliza para esto y para cosas más finas también, para ver un proceso puntual. Por ejemplo, si yo quiero agarrar y ver cuando voy a emitir una factura porque anda lento, ahí podría, por ejemplo, usar un profiler hoy en día, o también para hacer otro tipo de operaciones. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que muchos de estos informes no funcionan si la base de datos en la cual están haciendo el análisis no es 2005 para arriba compatible. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en las propiedades de la base de datos, en las opciones de la base de datos, esto no sea 2000, o es 90 o superior a 90. Si usted tiene una base con compatibilidad 80, muchos de estos reportes no van a poder ser ejecutados. Realmente les va a dar un error, ya que en SQL 2000 no existían muchas de estas DMB y a nivel base de datos no se va a poder guardar toda esta rica historia. Sí van a poder usar el Active Monitor, sí van a poder, digamos, sacar reportes a nivel instancia, pero en esa base de datos puntual no lo van a poder, digamos, realizar. Bueno, con esto vamos terminando el webcast. Vamos a volver a la presentación que yo tenía aquí y pasaríamos ya así a las preguntas que ustedes tengan con respecto a este tema. Estos básicamente son unos screenshots de lo que estuvimos viendo, pero básicamente es lo que yo les mostré en el video en vivo, donde ustedes con reportes ya nativos pueden trabajarlo, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya sido de gran utilidad y cualquier pregunta que ustedes tengan, estaré aquí dispuesto a respondérselas.